Shabbat Shalom, Javerín. Quiero mandar desde aquí un fuerte abrazo a la familia de nuestro amado hermano Elier, que ayer partió de este mundo, está descansando. Y también queremos empezar esta parashá dándole la gloria al Eterno, porque Él tiene cuidado de nosotros, y aunque muchas veces no conocemos sus caminos porque son inescrutables, sabemos que Él todo lo hace para nuestro bien, y eso es en lo que descansamos. Esta semana, saludos a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Esta semana tenemos una parashá muy interesante, que es la parashá Trumá. Esta parashá nos habla de algo maravilloso, y es que el Eterno está pidiendo una ofrenda voluntaria, porque la palabra Tumá en hebreo viene de la raíz Run, que es estar en alto, con lo cual la palabra Tumá es una porción que Dios nos ha dado, que Dios nos pide voluntariamente de corazón, de algo que nos ha dado anteriormente, y que lo que hace es elevarlo, subirlo de nivel, subirlo de categoría. Le va a dar una exaltación. Y en esta parashá vemos que el Eterno pide una tumá de varias cosas, de varios materiales, para poder hacer el Mishkan. El Mishkan, que estaba en medio de las 12 tribus de Israel, estaba en el mero centro, y el Mishkan, que tiene muchísima simbología, porque Moshe le fue revelado en Sinaí una imagen de lo que había en el cielo, y él tenía que trasladarlo aquí a través de las cosas que tenemos aquí en la tierra, a través de vegetales, a través de animales, a través de reino mineral, a través de pieles, en definitiva, a través de lo que hay aquí. Había que hacer una imagen, una semejanza, por decirlo de alguna forma, de lo que hay en la tierra, para hacerlo lo más similar a lo que podía ser la imagen que el Eterno le había dado en el cielo, ¿no? Y vamos a comenzar en el capítulo 25, en el verso 1, que dice: el Eterno habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y que tomen una porción. Esto para las personas que están tomando nota es una trumá, aunque en algunos sitios leeremos terumá, pero lo más adecuado, la traducción es trumá. Y esta palabra es el Strong 8641, que significa adoración, significa elevar, un ofrecimiento encima. Y dice así: separada para mí de todo varón cuyo corazón lo motive, tomarán mi trumá separada. Esta es la trumá. Fijaros que el Eterno, en un verso y medio, ha dicho 3 veces la palabra trumá. Quiere decirse que es algo significativo, ¿no? Cuando el Eterno dice 2 veces o 3 veces una misma cosa y hace hincapié en ella, quiere decirse que es algo muy significativo. Verdaderamente tiene muchísimo significado el Mishkan, tiene muchísimo significado la tienda de reunión, el tabernáculo, pero nosotros todavía no podemos, o yo por lo menos, no podemos sacar todo el concepto de todas estas cosas, porque esto nos lo va a ir dando el Eterno poco a poco. Según nos vaya dando revelación, nosotros iremos siendo más, iremos teniendo más luz sobre este Mishkan, ¿no? Y dice así: separados, que tomarán de ellos oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino y vellocino de cabra,
pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejasín, que es un animal que ya ha desaparecido. Al parecer tenía muchos colores y madera de acacia. Aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción y para el saumerio de especias, piedras de onix y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario, un mishkan. Aquí la palabra santuario es mishkan. Esto, para los que están tomando nota, es el Strong 4720. El mishkan es un lugar consagrado, es un lugar sagrado. Y dice así: harán un mishkan para mí y residiré entre ellos. Fijaros que aquí hay algo tremendo, y es que el anhelo del Eterno es residir, morar con nosotros. Aquí la palabra residiré es shakam, que es el Strong 7931, que significa habitar sin límites, habitar sin temor. Fijaros, porque aquí tenemos unas cuantas referencias, ¿no? Aquí podemos ver que en Juan 1.14, cuando dice, porque lo vamos a mirar, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y lo que estamos viendo aquí es que la palabra y habitó en griego es shekenó, que es el Strong 4637, y significa residir, significa habitar. Y también podemos ir a la referencia de Apocalipsis 21.3, donde nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva. A ver, porque aquí me está tocando mi hijo la Biblia y me ha dejado un poquitín desconcertada. Vamos a ir a Apocalipsis 21.3. Y dice así. Un segundo, que la tengo en inglés y yo de inglés no tengo ni papa. Vamos a ponerla interlineal. Dice: y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. Fijaros que esta es la promesa del pacto, ¿no? Del pacto que Dios hizo con el hombre, no del pacto que el hombre hizo con Dios. Porque el hombre no puede pactar con Dios. El pacto se hace de una manera muy espectacular, ¿no? Muy preciosa. Y es que aquel que está en capacidad y en poder, lo que hace es tener indulgencia, tener misericordia de aquel que está en debilidad y pacta con él. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, acordaros que él cogió y mandó a Abraham que cortara los animales y pusiera a cada lado una mitad de los animales. ¿Y qué es lo que le pasó a Abraham? Que cayó en un sueño profundo. ¿Y quién es el que paseaba por entre medias de los animales para cumplir el pacto y para guardar el pacto? Hashem, nuestro Señor, nuestro Elohim, Hashem Yehoshua. Entonces aquí podemos ver que verdaderamente el agrado del Eterno y el deseo del Eterno siempre es: ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, y habitaré con ellos, y estaré con ellos. Y la promesa del Ruach HaKodesh es que pondrá su palabra en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y ahora nosotros somos ese Mishkan, somos ese templo, somos ese lugar donde esas tres partes del templo, donde empieza la primera parte a tomar un poquitín de conciencia de lo que es estar consagrado al Eterno. Pasamos a la segunda parte, el lugar santo, donde ahí empezamos a ser completamente transformados y renovados. Y luego
gracias al sacrificio de Masías, entramos en la tercera parte, que es en el lugar santísimo, por su sangre, por su sacrificio. Pero bueno, no me quiero trasladar, no me quiero ir de lo que es el tema en cuestión. Dice, conforme todo lo que yo te he mostrado, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así harás. Harán un arca de madera de acacia, de 2,5 codos de longitud, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de altura. La recubrirás con oro puro por dentro y por fuera, la recubrirás, y harás en ella una diadema de oro en derredor. Fundirás para ella 4 anillos de oro. Fijaros que primeramente va a construir el Mishkan y empieza por el arca, empieza por el lugar santísimo, por el lugar más santo, ¿no? Pero nos damos cuenta, si nos fijamos, nos damos cuenta de un detalle, y es que el arca no tiene medidas completas. Fijaros que tiene 1,5 codos de altura, ¿verdad? Tiene 2,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de altura. Tiene medias medidas. ¿Y por qué? Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué esas medias medidas? Y lo que he logrado entender es una cosa. ¿Os acordáis cuando, después del diluvio, el Eterno hizo un pacto hizo una promesa con Noé y dijo que él iba a poner su arco, el arco de lluvia? Porque aquí dicen arco iris, pero iris era una pagana. Iris era algo que no tiene que venir aquí hasta a cuento. Entonces, el arco de lluvia, si os dais cuenta, era como una especie de una bóveda, era un medio anillo. ¿Qué pasa con el otro medio anillo que no se ve? Entonces, yo ahí veo que verdaderamente hay cosas que mientras que estemos en este mundo, mientras que estemos en este mundo que ha sido creado en vanidad, no vamos a poder ver por completo. Por eso el arca tampoco tenía medidas completas, tenía medias medidas. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios solamente vamos a ver pequeñas cosas, pequeñas revelaciones. Hemos visto a Masías, que es completamente Dios, como dice en Colosenses, ¿no? En Filipenses, pero disminuido. Aquí vemos también el arca disminuida. También vemos el anillo, porque verdaderamente la bóveda que veíamos en el cielo como una especie de un anillo matrimonial que se pone en el dedo, pero nada más que vemos la mitad, no vemos el anillo completo, porque las cosas sagradas de Dios, las cosas son tan sumamente profundas que, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Que quién puede discernir, ¿no? El corazón de Dios, la mente de Dios, ¿no? Es demasiado para el hombre, es imposible alcanzarlo. Y yo quería hacer aquí un parón para poder ver un poquito de simbología, ¿no? Sobre el tema de los materiales que se están aquí utilizando. Y podemos ver que el Eterno pide en metales, pide oro, pide plata y pide cobre. El oro representa el metal del rey, de la divinidad. La plata representa o simboliza el metal del hombre, simboliza los buenos actos del hombre. Y el cobre simboliza o se asocia a lo que son las pasiones humanas, a lo que es el nivel más bajo, el humanismo, ¿no? El reino animal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego vemos aquí que el Eterno también pide lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, y podemos ver que, por ejemplo, la lana turquesa simboliza, la lana de color azul simboliza el cielo, simboliza la deidad, ¿no? Simboliza lo alto. La lana púrpura simboliza una mezcla entre el cielo y la lana carmesí, que simboliza la sangre, ¿no? Simboliza el reino animal. Y vemos que la lana turquesa lo que hace ahí es una mezcla
de alguna manera, ¿no? Y luego también habla del lino y de vellocino de cabra. Y podemos ver que el lino era la vestimenta que se ponían los Kuan-Yin. De hecho, dice en Apocalipsis que seremos vestidos de lino fino, ¿no? La esposa, la que va a estar con Masías, dice que será vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras de los santos, dice en Apocalipsis, ¿no? Luego ya pasamos de las lanas a las pieles, ¿no? Aquí hay algo muy que me llama mucho la atención, ¿no? Es la piel de carnero teñida de rojo, porque la piel de carnero teñida de rojo representa un sacrificio para poder el hombre estar vestido, pero un sacrificio con sangre, porque fijaros que dice pieles de cañeras de carnero teñidas de rojo, pieles de cordero teñidas de rojo. ¿Os acordáis cuando en Génesis 3 el hombre, Adán y Jabá, son confundidos por el enemigo, les engaña y les hace salir de Edén a comer del árbol bueno o malo? ¿Qué es lo que ocurre? Que el Eterno les tiene que hacer, porque ellos se tapan con hojas de higuera, porque se dan cuenta de que están desnudos, porque en el momento que desobedecieron, en el momento que salieron del plan, en el momento que salieron del propósito que Dios tenía con ellos, automáticamente ellos dejaron de ser luz, dejaron de tener luz. Y cuando dejamos de tener luz y se apaga la luz que hay dentro de nosotros, verdaderamente se ve lo que hay dentro y lo que se ve es nuestra desnudez. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Eterno, cuando lo vio, tuvo que hacer un sacrificio que está simbolizando a Masías, está simbolizando a él mismo, sacrificándose por el hombre. ¿Y qué es lo que hace? Vestirlo con pieles. Y entonces aquí vemos que el Mishkan estaba con pieles de carnero teñida de rojo, o sea, con un sacrificio, con ese sacrificio que también nos lleva nuevamente a ver que todo, desde que empezamos el libro de Génesis, desde el Reshit, vemos que todo nos lleva a Masías y todo simboliza a Masías y todo está profundizado en él, ¿no? Luego ya nos habla también de pieles de tejasín, que es un animal que ha desaparecido ya, que al parecer tenía muchísimos colores. Y aquí lo que nos habla es de la diversidad, ¿no? Que el Eterno lo que hace es llamar y llamar a todos. Luego también habla del reino vegetal, madera de acacia. La madera de acacia tiene unas cualidades, y es que es una madera que al parecer no puede ser atacada por los parásitos, por los gusanos, y además es un árbol que profundiza muchísimo en la tierra buscando corrientes subterráneas de agua para poder subsistir. Es un árbol que se esfuerza muchísimo. Y aquí, en cierta manera, lo que nos está también transmitiendo es que debemos de esforzarnos y ser valientes, como dice en Josué, esfuérzate y sé valiente. Luego también vemos aquí el aceite de la unción y las especias para el saumerio, para el lugar santo, ¿no? Entonces, este aceite de la unción nos habla de que tenemos que estar ungidos, y nos habla también del ungido, de Masías. Y las especias del saumerio lo que nos habla es de la oración. Fijaros que en el lugar santo nos encontramos con mucha simbología, ¿no? Porque nos encontramos con la menorá, nos encontramos con la mesa de los panes, y nos encontramos, aunque en esta parasha no aparece, nos encontramos con la mesa del incienso, con el saumerio. Luego también nos habla del reino mineral, nos habla de piedras de onix, nos habla de piedras de engaste,
y nos habla del pectoral, que era las 12 piedras que se ponía aquí el sumo sacerdote representando las 12 tribus de Israel. Y estas piedras, cada tribu tenía una piedra distinta, y esa piedra lo que hacía era que el sumo sacerdote tenía que llevar cargado en sus hombros el peso de lo que es Israel, ¿no? Quiere decirse que, en cierta manera, todos los varones o los cabezas de familia somos los Kohanim, somos los sacerdotes de nuestra familia, y tenemos que llevar el peso sobre nuestros hombros, de llevar en nuestro corazón, en nuestro pecho, de llevar a nuestra familia y de presentarla delante del Eterno, para que el Eterno tenga cuidado de ellas. Luego también podemos ver que nos pide que hagamos un arca, como hemos estado leyendo aquí, ¿no? Y ese arca estaba recubierta de madera, estaba hecha de madera de acacia y estaba recubierta de oro por dentro y de oro por fuera. Y ese arca tenía una tapa que era la caporet. Y esa caporet también nos habla de Masías. La palabra caporet viene de la raíz kipur, que es el reconciliatorio. Es el lugar donde se ponía la sangre para la reconciliación. Y era el sello de la reconciliación. Y nos habla de Masías también. Luego también tenemos la mesa de los panes del semblante, ¿no? De los panes del rostro. Había una mesa que tenía 2 hileras con 6 panes con 2 hileras de 2 filas con 6 hileras cada una, y lo que tenían eran 12 panes, y esos panes también simbolizaban las 12 tribus de Israel. Sabemos que el nombre de Israel es la marca registrada de Dios. Dios es el Dios de Israel. Aquí no ha habido que nada de eso que nos han contado en la antigüedad, de que Dios había desechado a su pueblo Israel y que ahora Dios estaba con la iglesia, y que los cristianos son los que son el pueblo de Dios. No, mira, los cristianos que quieren adherirse a Israel, a la marca registrada de Dios, tienen al Dios de Israel. Los que no, allá ellos. Pero bueno, no venimos a debatir eso. Lo que venimos a comentar es que estos panes que había en la mesa se renovaban en cada Shabbat. Se ponían panes calientes y esos panes estaban enfrente de la menorá. La menorá sabemos que es el candelabro de los 7 brazos, que representa los 7 espíritus del Eterno, como vemos en Apocalipsis, ¿no? Y la menorá lo que hacía era alumbrar. Y fijaros, porque es algo maravilloso, ¿no? Y es que cuando tú pasas del atrio y entras en el lugar santo, te encuentras que hay una mesa con panes y que cada Shabbat hay que renovar los panes. Fijaros que esto choca un poco en mi mente, ¿no? Porque ¿qué día era el único día que no había que recoger pan en la tierra? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. El Shabbat, ¿verdad? El día antes de Shabbat había que coger una doble porción. Sin embargo, aquí en el Mishkan hay que hacerlo al revés. Hay que poner los panes de la proposición, los panes del rostro, hay que quitarlos en Shabbat. Y los Kohanim se lo comían, y esos panes habían que volverlos a poner calientes en Shabbat. ¿Qué es lo que nos revela en realidad esta forma de actuar? Nos revela que el Eterno nos da luz a través de la menorá para poder tener alimento para toda la semana. Fijaros, nosotros trabajamos toda la semana y descansamos en Shabbat para poder tener una cita con Él, para poder tener un encuentro, para poder tener ese lugar, ese día santo con Él.
Pero sin embargo, en Shabbat, cuando estamos en ese encuentro con Él, cuando estamos en ese tiempo de aparte con nuestro Dios, con nuestro Rey, es cuando Él nos da iluminación a través de la menorá, a través de su Ruach HaKodesh, y nos prepara el alimento para toda la semana. Qué paradoja, ¿verdad? Bueno, luego también nos encontramos algo también muy significativo. Y es que vemos que había una cortina que se llama Pajoret. Y esta cortina era lo que separaba el lugar santo, el lugar Kadosh, del lugar santísimo, el Kodesh HaKadoshim. Entonces, esta cortina tenía algo muy maravilloso. Y es que el Eterno nos dice, vamos a ir para allá, porque he querido resumir mucho este vídeo para no enrollarme demasiado, para no hacerla pesada, porque como hemos tenido que prepararla fuera del Shabbat por el acontecimiento este que hemos tenido, resulta que mi señora no puede tocar la alabanza y entonces se hace un poquito más pesado, ¿no? Bueno, aquí vemos que en el Pajoret se llama, ¿verdad? A ver si lo encuentro. A ver. Y este Pajoret tenía algo muy emblemático. Y era, dice, harás un velo de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino trenzado, de labor de diseñador. Con querubines lo harás. Lo pondrás sobre 4 pilares de acacia recubiertas de oro, con ganchillos de oro sobre 4 basas de plata. Colocarás el velo debajo de los ganchillos. Allí llevarás el interior del velo, el arca del testimonio, y el velo separará para ustedes entre el lugar santo y el lugar santísimo. Fijaros que aquí tenemos algo pero que muy interesante. Y es que ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ese velo lo que había era 2 querubines. ¿Os acordáis en Génesis 3, cuando el Eterno puso alrededor de el árbol de la vida, puso querubines con espadas que giraban para que no pudieran entrar y tomar del árbol de la vida? Aquí vemos algo que es muy interesante, y es que para poder tomar del árbol de la vida tenía que haber sangre. ¿Qué es lo que pasó cuando Masías fue crucificado? ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Dice que el velo, el Pajoret, se rasgó de arriba abajo, y entonces se pudo entrar ya en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo lo que había era el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba el testimonio. Ese testimonio era los rollos, porque siempre habíamos escuchado que en el testimonio lo único que estaban eran las tablas de la ley. O sea, las tablas de piedra donde estaban las 10 promesas o los 10 mandamientos, ¿no? Pero resulta que leyendo la parasá, estudiando las parasás anteriores, la parasá Mishpatim, podemos ver que antes de que el Eterno le diera los 10 mandamientos, las 10 promesas, a Moshe también le había dado muchas instrucciones, muchos Mishpatim y muchos Devarim. Entonces, en el arca lo que había dentro era el testimonio, y ese testimonio era
el rollo salpicado por la sangre. Acordaros que Mosé salpicó el rollo con la sangre y al pueblo con la sangre. Eso lo podemos ver en el libro de los Hebreos, aunque ya no me quiero enrollar mucho. Y nos encontramos con el rollo, nos encontramos con las tablas de piedra, nos encontramos con el maná. Acordaros que el Eterno pidió que se guardara una porción del maná, y también nos encontramos con la vara de Aarón que reverdeció. Eso es lo que nos encontramos en el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo lo que encontramos después, que es la tapa del propiciatorio. A ver si lo encuentro por aquí. ¿Qué es lo que tenía la tapa del propiciatorio? La tapa del propiciatorio tenía también 2 querubines. Y esos querubines lo que tenían eran alas y lo que tenían eran humillación. Estaban inclinados hacia abajo, ¿verdad? No estaban exaltados mirando hacia el cielo, estaban inclinados hacia abajo. Estaban humillados ante la presencia del Eterno. Esta tapa del arca, Caporet, lo que se hacía era que tenía que ser rociada con sangre. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el arca y rociaba con sangre. Y esa sangre lo que hacía era limpiar los pecados del pueblo de Israel. ¿Os acordáis? Entonces aquí lo que podemos ver es que el arca tiene varias cosas que a mí me han impactado, ¿no? Una de las cosas era que el arca tenía que llevar 4 anillos alrededor. Y esos anillos estaban puestas para poder meter 2 varas de acacia forradas de oro, y tenían que estar continuamente puestas las varas ahí. Entonces, lo que aquí podemos ver es que esos anillos de oro que estaban puestos en las 4 esquinas, lo que a mi corazón viene es que el Eterno está reconciliado con el mundo. El Eterno quiere llamar de las 4 esquinas de la tierra a su esposa, a su amada. Y siempre tienen que estar las varas cruzadas, siempre tienen que estar las varas puestas, siempre tienen que estar las varas preparadas. Quiere decirse que no podemos entrar y salir, que no podemos decir hoy eres mi marido y mañana estás sirviendo a otro Dios, sino que tiene que ser de una vez y para siempre. Tenemos que tomar esa decisión y tenemos que llevarla a cabo. Y también lo que podemos ver es que Masías, nuevamente, Él nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, ¿verdad? Y lo que podemos ver es que este Mishkan lo que hace es preparar un camino hacia el lugar santísimo, preparar un camino hacia el cielo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ese camino, que es el Mishkan, es Masías. Y podemos ver que esa primera venida de Masías lo que hizo fue entrarnos del atrio al lugar santo, y cuando Él se hizo el sacrificio, lo que hizo fue romper ese velo, esa cortina, esa pajoret que nos separaba del lugar santísimo, y ahora ya podemos tener acceso al lugar santísimo. Ahora ya podemos tener acceso completo a través de su sangre, a través del sacrificio. Y ese acceso completo lo que nos hace es a nosotros el poder tener la capacidad de servirle, la capacidad de honrarle y la capacidad de poder vivir una vida plena en Él, esperando a que podamos ser completamente restaurados, restituidos a la forma y a la imagen que el hombre era antes de la caída, ¿no?
y ahora estamos anhelando su segunda venida. Y esa segunda venida será pronto, porque estamos viendo que los días se están acortando, estamos viendo que está habiendo muchos acontecimientos que nos hacen cada día más entender que Masías no se retrasa. Y esto es todo, hermanos. Quería hacer algo rápido, hacer algo sencillo, y deseamos que el próximo año, cuando volvamos otra vez a esta parashá, podamos ser más profundos, podamos tener más revelación y podamos aportar un poco más. Que el Eterno os bendiga, os guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros, tenga misericordia de cada uno de vosotros y ponga mucho shalom en vuestro corazón. Shalom, shalom.